ejemplos reales. Dame un segundito. ¿Puede ser que te contactes, Juan? ¿Del webinar? No. No. No, está bien. Ahí se ve bien, se dejó de compartir, ven todos bien. ¿Están viendo la presentación? Ahí se ve bien la presentación, porque justo teníamos una pantalla al lado. Ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí va. Buenísimo. Entonces, como les decía, hablamos y recopilamos información con más de 220 empresas, en el cual se la queremos transmitir a ustedes. ¿Qué podemos resumir en este círculo que nosotros hoy le llamamos un círculo vicioso de los datos y que le pusimos el problema? El problema que vemos en las empresas de Latinoamérica que surgen, que pasan, que atraviesan y que nosotros buscamos darle una ayuda y un acompañamiento para transformar de este círculo vicioso a un círculo virtuoso. Es muy normal y sabrán ustedes que los mercados latinoamericanos, y más también en épocas ahora que hemos transitado, nosotros venimos trabajando y recopilando información hace mucho tiempo, pasó lo de la pandemia del COVID, y las empresas cuestan todavía trabajar con datos. Los mercados son muy cambiantes, es muy difícil tomar y darle el seguimiento a la estructura de datos para tomar decisiones en el momento correcto y encontrar así una oportunidad de negocio. ¿Y esto qué sucede? Al nosotros tener mercados cambiantes e información también dispersa por muchos lados, o muchas veces no contar con esa información, se toman malas decisiones, o se abren muchos caminos para tomar decisiones y no sabemos muy bien a cuál elegir. Esto, si nosotros seguimos hacia el círculo, vemos que por lo general hoy muchas empresas no cuentan o no trabajan con herramientas que apalanque la información desde una mirada económica financiera. Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de una mirada económica financiera, podemos estar mirando precios, cantidades, recursos, tenemos empleados, pero en algún momento todo va a derivar en una línea de resultado y posteriormente también en una línea de caja. Y todo esto viene con el armado de múltiples plantillas y muchos equipos que trabajan para consolidar la información y que se pierde mucho tiempo. A su vez, ¿qué sucede? Al incorporar más plantillas para poder trabajar y se duplica, se quintuplica la cantidad y el volumen de datos, se reduce la capacidad analítica del decisor. Imagínense que tenemos que contar con 20, 30, 40 Excel, a veces es normal esto, para conseguir una línea de unos resultados, es muy difícil tomar decisiones con tanta información y de tantos lados y que muchas veces no está unificada. Y también contamos siempre con el mismo equipo de trabajo en el cual se apalanca y obtenemos esa información. A su vez, se le pide más exigencia al equipo y más datos de dónde sacarlo y se lo sigue estresando. Entonces sigue este círculo vicioso de vuelta al mercado cambiante porque la información que la tuvimos y otra vez sigue a las malas decisiones y a más información en hojas de cálculo. Buenísimo. Adhiriendo a lo que comentó Enzo, de más de 220 charlas que hemos tenido con empresas y profesionales similares a ustedes, nosotros en un momento de estos 2 años nos preguntamos en qué etapa estaban las pymes y los profesionales en relación al análisis de datos. ¿Okay? Entonces, como a nosotros nos gusta hacer actividades muy creativas, divertidas y más, dijimos, ¿por qué no trasladar esas etapas a personajes que pueda adoptar cada uno de estos profesionales o empresas? Así, a través de un quiz donde estas personas respondían ciertas preguntas, este quiz les iba arrojando una personalidad de una etapa más inicial en ese proceso de análisis de datos a una más avanzada, digamos. Así, más de 300 profesionales, entre ellos CFOs, CEOs, directores, gerentes, fueron respondiendo este quiz que derivó en unos resultados que vamos a mostrar a continuación. Hay 3 tipos de personajes que decidimos ejemplificar para esta etapa. Van desde la más inicial en lo que es un malabarista hasta la etapa más avanzada que es un superhéroe. A continuación, vamos a generar una encuesta para los participantes actuales donde ustedes van a tener que responder con cuál de estos 3 personajes se identifican. Ahora vamos a explicar brevemente cuál es cada uno, estén atentos, luego van a responder con cuál de los 3 se sienten más identificados.
fíjense que el 70% de esos 300 profesionales se identificaron en las primeras 2 etapas. Primero está el malabarista, que nosotros decíamos que está haciendo equilibrio con los datos. Todavía no definió al 100%, por ejemplo, su estrategia de datos. Si bien tiene KPIs, utiliza hojas de cálculo, reportes y demás, no está confiado en la etapa de análisis o de presentar, por ejemplo, a una dirección en los datos que está mostrando, quizá porque sean con errores, que no cuente incluso con el apoyo de tecnología. Son puntos que caracterizan a la etapa inicial en este análisis de datos. Una emoción que queremos explicarles para que lo tengan en cuenta es, llega ese cierre de mes, ese cierre de año, y lo que sienten es estrés, horas extras que están por venir a la hora de ese momento. Ahora, ¿cuál es la etapa siguiente que identificamos? El personaje siguiente, el gladiador, que dio sus primeros pasos, ya entró al campo de batalla, está buceando, está enfrentando esos datos. Incluso podemos decir, y decíamos en el quiz, que incorporó tecnología como un CRM, un RP, un BI incluso, pero lo que creó fue una gran cantidad de datos, es decir, está en una batalla campal con todos esos datos. Una emoción que puede sentir es, creó un Excel muy lindo, con fórmulas, muchas hojas y demás, pero ese Excel se transformó en un monstruo, que es el que está enfrentando en esta etapa de todos los datos que creó, todas esas tecnologías que incorporó, está intentando integrarlas, ¿ok? Sacar una versión integral de todo eso. Algo que sí pudo hacer, o se identificaron así también los profesionales que se caracterizan como superhéroes. Ahora vamos a ver qué responden ustedes, pero el superhéroe, este personaje se identificaba por estar mimetizado con esos datos. Ya avanzó en la integración de esas múltiples fuentes, presentó a la dirección, lo felicitaron, impulsó desde su rol, desde su área, el análisis de datos y destacó en cada presentación por contar con esa información preparada. ¿Cuál es la emoción? Al contrario de los otros dos, en este caso solo el 28%, esta persona desea llegar a ese cierre de mes, desea llegar a ese cierre de año para presentar, lucirse con toda la información y todos los insights que ha generado. Así que, explicados estos 3 personajes, les vamos a preguntar ahora, a través de una encuesta, que la vamos a disparar, ¿en qué personaje se identifican ustedes en relación a lo que contamos recién? Vamos a iniciar el poll. Ahí le vamos a dar 10 segundos solamente para que lo respondan. Le pedimos que los vayan respondiendo. De a poquito vemos que está dividido. Algunos superhéroes, gladiadores. Ahí está. Era lo que esperábamos. Vamos a publicar los resultados. Ahí va. Como ven, el 43% asignó gladiador. Esto es lo que sucedió ya anteriormente cuando testeamos el quiz, digamos. Al final del webinar les vamos a compartir el link, ¿ok? Para que se fijen que probablemente, como pasó la vez anterior, les toque malabarista. Cuando vean las 10 preguntas que componen y se den cuenta de a qué referían, fíjense que les va a tocar o gladiador o malabarista. Pero bueno, salió como pensábamos el poll, así que 47% gladiador, 38% malabarista y solo 16% miren superhéroes. Así que interesante. Ahora vamos a ir a la siguiente filmina para comentarles en base a esto qué están haciendo el resto, no solo los participantes de acá, sino hacia dónde están yendo las pymes de Latinoamérica en este sentido. Fíjense que según la IDC, que es la Corporación Internacional de los Datos, la inversión de las pymes en sistemas, en software y demás, se espera que crezca un 4,5% en los próximos años. Solo una pequeña parte, lógicamente, corresponde a América Latina, pero aún así es la región que en pymes mayor aumento en estas inversiones se está mostrando. ¿Okay? Es un 6,5% en promedio para el 2022. Ahora, en base a, imagínense, a nivel de todas las pymes de Latinoamérica, la mayoría, al igual que ustedes, están en etapa de malabarista y gladiadores. La realidad, después de esta pandemia, es que la mayoría en esa situación no contaban con tecnología antes de la pandemia. La forma de trabajar cambió, la dinámica de los mercados de Latinoamérica ya era agresiva, se volvió mucho más agresiva, entonces dejó planteado un escenario muy difícil o que dejó en desventaja incluso a los malabaristas y a los gladiadores, no hacía los superhéroes. Ahora vamos a ver en el contenido 2
cómo pueden hacer con apoyo del análisis de datos para ir avanzando en esos personajes hasta convertirse en superhéroes. Perfecto. Vamos a lanzar otro pequeño poll y vamos a comparar también con lo que estuvimos trabajando a lo largo de este tiempo. Y la pregunta es si sentís estrés o haces horas extras al cierre de presentar un reporte. Esto es mucho más fácil. Sí, no, ese sentimiento. Ya van contestando. Se ven muchos sí. Ahí hay algunos superhéroes que ponen que no. Muy interesante, la verdad. Me gustaría después charlar a ver cómo es su modelo de gestión. Pero bueno, vamos a cerrarlo. Ahí siguen publicamos contestando. resultados. Ahí está. Y ahí vemos que el 66%, que seguramente son los que estén en la etapa de malabarista y gladiador, hoy se encuentran estresados o hacen horas extras al cierre de cada mes. También esto es importante, ahora antes de mostrar los datos, que hacer horas extras no está bueno y sentir estrés tampoco, porque no se termina disfrutando del trabajo y uno no se termina de lucir con los datos que quiere trabajar y que realmente le cuesta mucho conseguir ese dato y poder presentarlo. Y se genera mucha pérdida de tiempo. Nos sucede también que se demoran hasta 20 días en hacer un cierre del mes anterior. Imagínense 20 días hoy en día con la competitividad que existe. Es mucho el tiempo que se pierde y las oportunidades y negocios. Esto es lo que fuimos relevando y que el 70% de estos encuestados dedican mucho tiempo, el 70% a tareas manuales, que no aportan valor. Es en consolidar datos, es en pedir un dato, es en que no me rompan una fórmula si lo descentralicé, que no me cambien una columna y demás. Y también entender lo que otras áreas me estén compartiendo. Esos son datos que no aportan valor y que la tecnología aporta mucho valor en este flujo. Y que el 30% solo le dedica tiempo a tareas estratégicas y de análisis, que es lo importante y para encontrar los insights de estos datos. Ahora bien, vemos que el 78%, la mayoría se queja de estos tiempos improductivos y falta de analítica, pero aún así el 68% sigue utilizando hojas de cálculo para sus procesos de budget, cash flow y reporting. Fíjense la importancia y la ventaja que tenemos todavía para poder trabajar con datos. Ahora bien, vamos a ir a un ejemplo. Voy a girar un poco acá la cámara. Vamos a presentar a Juan. Sí, vamos a darle las gracias, la verdad, que por hacerse ese tiempito. Ahí se ve bien. Sí, ahí se ve. Yo no veo, así que, bueno, acá gracias por la invitación, chicos. Vos manejalo tranqui, te vas dando. Me robé toda, ¿vieron? Hice cambiar todo, me acomodé en un lugar aparte. Bueno, gracias por estar. A ver, bueno, la idea era contar un poco de ejemplos, ¿no? En el concepto de proyectos de Data Analytics que nosotros tuvimos que ir encarando, ¿no? Y la idea era contar algún proyecto en el cual lo arrancamos. Nosotros tenemos como dos formas de trabajar, ¿no? Tenemos una forma que le llamamos Build to Discover, esto es tomado desde, concretamente, copiado, literalmente, de conceptos como Globant, que lo propone de esta manera, que es básicamente empezar a construir, levantar datos, empezar a ver y explorar a partir de una hipótesis que nos plantean aquellos que tienen el problema y ver si efectivamente la podemos resolver. Y la otra es inversa, ¿no? Discover to be, que es básicamente empezar a tener como un modelo un poco más estructurado, poder empezar a descubrir los datos que efectivamente hacen lugar a o modificarlos o mantenerlos, ¿sí? Así que les vamos a contar. Primero un caso de una heladería, ¿sí? Una cadena de heladería bastante conocida, ¿sí? A ver, en cuestión, ellos tenían una hipótesis que básicamente ya no podían vender más, en ciertos locales ya no podían vender más. Por más de que hubiese más gente, por más de que hubiese más productos, por más de que incluyesen o cambiasen una oferta gastronómica, no iban a poder vender más. Esa era la hipótesis original, ¿no? Entonces fuimos una mañana, nos conectamos a una base de datos Ora que tienen muy grande, muy potente, ¿sí? Y empezamos a trabajar, empezamos a explorar los datos. En esas exploraciones de datos, en primera instancia, lo que primero descubrimos es que esa hipótesis ya en los primeros momentos de trabajo ya veíamos que no era tan así, ¿sí? Que efectivamente había alguna inconsistencia en la emisión de ticket respecto a una sucursal, respecto a la otra. Lo que están viendo acá en pantalla a la izquierda es una curva de emisión de ticket por rango horario. Empezamos a trabajar esa curva y ese rulito que ven a la izquierda abajo en el gráfico permite trabajar con varias dimensiones. Entonces empezamos a ver por personal, por caja, por sucursal, etcétera, etcétera. Lo primero que descubrimos, para hacérselas un poco más corta, es que de repente la sucursal entre Villa Gesell, Pinamar y Cariló
había una misma cantidad de personas asignadas en cada una de esas sucursales. Sin embargo, los tickets emitidos por Cariló eran muy inferiores a los tickets emitidos por Pinamar. Se empezaron a trabajar una logística de transportar o trasladar a las personas de una sucursal a la otra en ciertos rangos horarios, haciendo que obviamente sea mucho más eficiente y pudiendo efectivamente vender mucho más, porque ya el ticket por persona era más rentable, el ticket por sucursal pasó también a ser más rentable, y empezamos a atarlo. ¿Con qué lo atamos? Con otras variables que esto de Bit2Discover tenían que ver con el tiempo climático, ¿no? Entonces empezamos a trabajar toda una correlación entre la temperatura, las condiciones climáticas que había en el pasado, con cada una de estas métricas, por sucursal, por persona, por producto, etcétera, etcétera, y empezamos a extrapolarlo para adelante. Entonces empezamos a convertir un modelo de traer tablas muy en bruto hacia un modelo bastante más estable que permitía predecir un poco la rentabilidad de estas sucursales a futuro. Siempre con qué enfoque. Del dato puro, que es útil, pero no es suficiente, a una mirada financiera. Porque vuelvo a algo que han comentado los chicos al principio. Si no tenemos una mirada financiera, no tiene coherencia, ¿sí? Empezar a trabajarse sobre silos de marketing, de logística, de ventas, de compras, etcétera, que no terminan a tener una correlación con una mirada que qué es lo que va a querer el director, qué es lo que va a querer el accionista, qué es lo que va a querer el gerente que tiene que tomar la decisión. Normalmente son reportes más estándares, reportes más estructurados, que tienen que ver con si rinde o no rinde, ¿sí? A ver, esto es un poco el modelo que armaron los chicos, sucursal A, sucursal B. Había una sucursal que tenía una cantidad de empleados, con una cantidad de tickets emitidos, con una cantidad promedio de plata por empleado, y una sucursal B. Lo que se hizo básicamente para simplificárselos es trabajar sobre un modelo en el cual se mejoró mucho la atención al cliente en tiempo y en forma, se mejoraron mucho los resultados de las sucursales, el volumen de caja fue fluyendo más, o sea, fue creciendo el volumen de caja, y hubo mayor asignación, o mayor eficiencia, perdón, en la asignación de la gente alocada en cada sucursal. ¿Qué buscamos con este concepto de dar una mirada financiera a un modelo analítico? Que le da coherencia. Entonces, en este ejemplo que están viendo ustedes, muy simple y poco estructurado, pero básicamente ustedes tienen dos flechitas en rojo a la izquierda de abajo, donde dice que la gente es improductiva, ¿no? Y que hay ineficiencia en el trabajo. Ahora, de dos rojos pasa a uno amarillo. Empezamos a no darle coherencia a eso, ¿no? O sea, ¿cómo puede pasar de dos rojos a uno amarillo? Si de repente uno de los rojos estuviese en verde y su ponderación fuese 99% versus 1% del que está en rojo, puede ser que el color siguiente sea verde mismo, ¿sí? Pero de dos rojos a amarillo ya no tiene coherencia, y de tres amarillos a una rentabilidad en verde menos, ¿sí? Lo que se busca con un modelo de enfoque financiero es, si de repente yo tengo inversión en investigación y desarrollo, ok, genero nuevas alianzas. Esto me permite lograr nuevos productos. Esos nuevos productos terminan generándome ventas recurrentes. Me estoy yendo a la flechita de arriba de todo. Esas ventas recurrentes me permiten hacer upselling, cross-selling, darle nueva oferta al cliente, y en definitiva termino teniendo mayor rentabilidad. Ahí empieza a tener mayor coherencia, ¿no? Y más lógica, de verde a verde, ¿no? Es un poco lo que buscamos en estos modelos, que volvemos. Uno puede despotricar mucho, obviamente, contra la mirada legal e impositiva de la contabilidad, pero la contabilidad de gestión es lo más importante que una compañía tiene. Entonces hay que, obviamente, apalancarse sobre eso. Este segundo caso que les trajimos tiene más que ver con un modelo de gastronómico. Concretamente, esto es una cervecería artesanal, es una marca de una de las compañías más grandes de cerveza, en las cuales ellos también tenían como experimentos. Básicamente estaban lanzando la dinámica de crear y abrir restaurantes en diferentes puntos de toda América, y bueno, había que mantener restaurantes abiertos, había que cerrar restaurantes cuando no tenían, obviamente, la rentabilidad suficiente, ¿no? Acá no, acá se hizo lo inverso. Se trabajó sobre un modelo de ventas, ese modelo de ventas se estructuró mucho más fehacientemente hacia un modelo de resultados, es decir, desde análisis de hectolitros hasta la línea de ingresos por venta del estado de resultados, llegando obviamente a las rentabilidades correspondientes. Entonces se empezó a trabajar desde una mirada real, desde un budget, desde un forecast, en bares, categorías, centros de costos, cuentas, agrupadores, etcétera, etcétera, ¿no? Acá ven algunas de las gráficas correspondientes. Otra de las gráficas hicieron obviamente ranking de productos, comparaciones contra lo real, y acá los gráficos de abajo empezaron a, una vez que ya se tenía obviamente información del pasado, empezamos a extrapolar a información futura, proyectados, ¿sí? Básicamente, ¿qué podía suceder si manteníamos
las variables inalteradas como estaban actualmente, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a sacar cálculos entre lo que eran, en este caso, el ejemplo que estamos viendo es categoría de productos, o ¿qué más estamos viendo? Categoría de producto acá, ¿no? Proyectado, presupuestado, etcétera, etcétera. Obviamente, ¿qué llegaban a los directores de esta gran compañía cervecera? Estos datos que están viendo en pantalla. No llegaban todo el resto de los datos analíticos, que son súper interesantes y buenos para aquellos que tienen que actuar en consecuencia de una reunión o de una toma de decisiones operativa, pero para el directivo necesita este tipo de datos más resumido o, en definitiva, necesita esta mirada, ¿sí? Un buen estado estructurado, un buen reporte estructurado, pero con la alternativa de poder jugar con múltiples dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, tienen benchmark, tienen comparativas, tienen evoluciones, tienen diferentes categorías o, en este caso, dimensiones analíticas, ¿no? Que poder analizar. Pero en conclusión el primer enfoque fue un enfoque desestructurado y se llevó a un enfoque estructurado, y acá al revés. Lo que se buscaba es tener este resultado que están viendo, y a partir de ahí se fue trabajando sobre la granularidad de los datos que lo podían nutrir, ¿sí? Así que bueno, estos eran un poco los ejemplos que queríamos contar. Y a lo cual, ¿a qué lleva todo esto? Que ese problema que Enzo contaba, que era un círculo vicioso, lo tenemos que tratar de convertir en un círculo más virtuoso, ¿no? Jugando un poco con las palabras. Lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestro equipo, darle habilidades. Esto se llama data literacy en el mundo de los datos. Son habilidades técnicas, habilidades estadísticas, habilidades de poder manejar un dato y convertirlo en información. Segundo tema que tenemos que lograr para reducir ese problema es integrar las bases de datos, integrar las fuentes, integrar toda la conexión de esos datos de una manera bastante automatizada para reducir las tareas repetitivas que la gente tiene. Ahí sí le incorporamos capa analítica. Recuerden que la capa analítica eran todos los circuitos, procedimientos, la forma de poner en tiempo y en forma el dato en cabeza de la gente. Luego sí estructuramos modelos más estadísticos y de simulaciones, de what if, y diferentes tipos de modelos que nos permiten predecir lo que podría llegar a suceder, y ahí detectamos oportunidades de negocio y empezamos a trabajar con una empresa que es lo que se denomina data-driven. Una empresa data-driven significa una empresa que usa los datos para poder tomar decisiones. Es una cultura, es una forma de trabajar, ¿sí? Entonces, del círculo vicioso al círculo virtuoso, ¿eh? Acá les devuelvo la gentileza a los chicos y les agradezco el tiempo, ¿sí? No me dejan hablar mucho, porque saben que yo arranco y no paro, ¿sí? Vamos a volver. Me mantengo acá, detrás de acá. Ahí estamos. ¿Estamos enfocaditos? Quema mucho el sol. El sol ahí. A ver. Vamos más para Ahí, allá. volvemos ahí. Y no sé cómo está. Ahí va. ¿Está bien? Bueno, buenísimo. Vamos con la etapa final de la presentación. Como contenido 3, algo que les queríamos trasladar a ustedes es ayudarlos a avanzar en esos personajes, a transformarse en superhéroes, si son malabaristas o gladiadores. Así que en parte de lo que comentó Juan recién del círculo virtuoso, aplicando data literacy, data analytics y una cultura data-driven, para lograr hacerlo con un enfoque económico financiero impulsado por roles como ustedes principalmente, quienes tienen acceso a esa información, existen, entre otras cosas, tecnologías principalmente que los pueden impulsar y ayudar. No solo a ustedes como profesionales, sino a la empresa en general. Cuando decimos tecnologías, hay de varios tipos. Como dijimos anterior, el gladiador en su etapa ya había incorporado un RP, un BI incluso, un software contable u otro tipo de herramientas, pero siempre y cuando le quiera dar un enfoque económico financiero, necesita nuclear todo ese campo de información que está disperso, ¿ok? Si bien hay tecnologías de BI pagas, gratuitas, como Data Studio, que seguro conocen, hay necesidad también de herramientas que integren y aporten esa mirada y ese enfoque económico-financiero. Entre ellas está el segmento, acá pusimos aplica, pero está el segmento en general de soluciones de FPIA, Financial Planning y Análisis, que lo que van a buscar es no solo automatizar, como había comentado Enzo, parte de esas tareas, ahorrarle tiempo, darle seguridad en los datos que ven, sino integrar el resto de tecnologías que están en ese campo de batalla que habíamos nombrado. La idea es que ustedes puedan convertirse en superhéroes de los datos, así que como slide siguiente les vamos a abrir ese cofre, siguiendo con las analogías, ese cofre del tesoro, y a continuación un súper regalo que les va a comentar Enzo. Dentro de este
de estos regalos más chiquitos, les vamos a dar el link para que realicen el quiz, descubran en qué etapa y qué personalidad les va a tocar, a ver si coincide con la que habían respondido anteriormente en este webinar. Y les vamos a dar el acceso al informe global de esas más de 300 personas que respondieron el quiz para que se comparen contra el resto de profesionales y pymes de Latinoamérica. A su vez, también por mail les va a estar llegando un paquete de contenidos con artículos, ebooks, tutoriales para que aprendan a, por ejemplo, descentralizar un presupuesto, cómo conectar, integrar información, cómo tener mejores visuales, definir forecasts, presupuestos y demás. Un montón de artículos que los van a ayudar a ir de ese malabarista o gladiador a un superhéroe. Buenísimo, wow, un montón. Vimos un montón de cosas y le estamos dando el cierre. ¿Qué hora es? Y 32. La verdad Bien, que bien. muy bien, estamos a tiempo. Nos queda un poquito más. Tenemos que a Paula, quien va a estar presentando el paquete de PAC, este programa que ayuda a las pymes. Pero queremos invitarlo también a un próximo webinar que es Data Analytics, de la teoría a la práctica. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Todo lo que venimos charlando hoy. Vamos a estar trabajando en cómo en un circuito, en un proceso de estructuración de datos, cómo vamos a llevarlo a la práctica. Para esto lo vamos a estar trabajando con Juli para el 14 ahora de octubre, 16 horas de Argentina. Ahí tienen el link. No sé si se lo puedes copiar, Juli, y Sí. pasarle. Se pueden inscribir ahora. Los que son de otros países se le va a corregir a su rango horario, no se preocupen, que creo que para allá Colombia, Perú, van a ser las 2 de la tarde, pero está buenísimo porque vamos a estar integrando y trabajando toda una mirada desde lo real, desde tu sistema contable, cómo se integra a procesos de financieros que van a terminar en una mirada de rentabilidad, de caja y patrimonial, pero que ayudan a trabajar sobre procesos claros de presupuesto, control de gestión presupuestario, forecast y reportes. Y a su vez vamos a estar mostrando cómo se integra toda esta información y se exponen los datos también en un BI. Así que los invitamos a suscribirse. También les vamos a estar mandando el mail con toda la información de los regalos y este link. Pero no quiero que se me vayan todavía. Así que vamos a los beneficios para la gente de Argentina, este programa de apoyo a la competitividad. Le voy a dar pie a Pauli, no sé si vos también le podés dar. No, Se lo tendrías que tengo que dar hacerlo yo. vos. A ver, un segundito. Venimos acá. Designar como presentador. Ahí está. Hola, buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien. Buenas tardes a toda la audiencia. Ahí vamos a compartir la pantalla para poder compartirles la presentación. Los chicos me van a comentar seguramente si se ve bien. Perfecto, Pauli. Bueno, perfecto. Bien, en principio presentarnos. Mi nombre es Paula Durante. Yo soy la responsable comercial y de comunicación de GESPRO. GESPRO es una consultora privada. Nosotros hace más de 10 años que nos dedicamos a gestionar todo lo que es servicios y beneficios para empresas pymes, entre los cuales hay un programa que es el que puntualmente nos trae aquí en reunión este webinar, que es el programa de acceso a la competitividad PAC. Probablemente alguno de ustedes ya lo conozca o lo haya tramitado o trabajado en algún momento. Todos los años tiene alguna variante, así que en esta oportunidad vamos a presentar el reglamento y las condiciones que están vigentes para la convocatoria puntual del año 2021. Nosotros, estos programas son abiertos a la comunidad, es decir, cualquier pyme por sí sola puede anotarse en estos programas y gestionarlo para obtener sus beneficios. La realidad es que, como ocurre muchas veces aquí en Argentina, estos programas tienen cierta complejidad en sus inscripciones y demás. Bueno, y ahí nace GESPRO. Nosotros somos un equipo de profesionales que nos dedicamos justamente a hacer esa gestión de la presentación de los proyectos. Bien, yendo puntualmente
al objetivo del programa PAC, el programa de apoyo a la competitividad este año tiene distintas líneas y propósitos. Una de esas líneas y propósitos o finalidades posibles es todo lo que esté vinculado con transformación digital. Entonces, todas las soluciones de transformación digital que presentaron anteriormente los chicos de Blue Draft pueden ser canalizadas a través de este programa y obtener un recupero. Ese recupero, ¿cómo está dado? En principio, hay una primera calificación, que obviamente la empresa para poder presentarse tiene que ser una empresa PYME, tener su certificado PYME vigente y poseer una categoría de PYME que sea hasta mediana tramo 1, como condición para poder presentarse. Tiene que tener al menos 2 años de actividad económica, 2 años de actividad económica que sean evidenciados a través de 2 balances que tenga cerrados la empresa. Por otro lado, no tiene, digamos, desde el punto de vista de la situación fiscal y demás, tiene que ser una empresa que esté, digamos, en condiciones de no poseer deudas ni fiscales ni previsionales exigibles. Seguramente para quienes están oyendo, algunos dirán, bueno, estoy dentro de ese segmento, otros dirán, no estoy en ese segmento. Obviamente puede haber muchas particularidades. Al final les voy a dejar los contactos como para poder intercambiarlo, porque seguramente más de uno va a tener una consulta individual para realizar y cualquier cosa estamos obviamente a disposición para responderla. En términos generales, contarles cómo se compone ese recupero. El recupero es del presupuesto que ustedes tengan por parte de Blue Draft, de la solución de tecnología a la que quieran, digamos, invertir. El 70% es lo que les va a reconocer el ministerio en cuanto a esa asistencia técnica. El 30% restante es un aporte, digamos, que hace la empresa que queda sin el recupero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, del 100% de la propuesta, la CEPYME les reconoce el 70% del costo, siempre hablando de valores de costo netos de IVA, en pesos. El máximo que la CEPYME les va a reintegrar es hasta 1,5 millones de pesos. Es decir, ustedes podrían presentar un presupuesto de una solución tecnológica que llegue a casi 2 millones de pesos, 2.100.000, y de eso pueden llegar a obtener 1,5 millones de recupero, ¿sí? Dentro de este recupero hay una parte adicional que la empresa puede presentar en cuestiones vinculadas a hard, ¿sí? Si ustedes para este tipo de soluciones de tecnología debieran invertir en servidores, en algunos equipos o piezas puntuales, hay una parte que es el 30% del ANR total que pueden canalizar a través de la compra de esos bienes. Estos proyectos se presentan ante la Secretaría PYME, tienen un tiempo de evaluación por parte de la Secretaría antes de que la Secretaría indique la aprobación de ese proyecto. Una vez que la Secretaría lo evalúa e indica la aprobación, tienen como máximo 8 meses para poder ejecutar estos trabajos. Es decir, estos desarrollos tecnológicos que ustedes contraten van a tener un lapso máximo de 8 meses para poder ejecutarlos. A los 8 meses hay que presentar una rendición en la CEPYME con las facturas, los recibos, los productos verificables que demuestren que finalmente ese desarrollo tecnológico se realizó. En general, hablando de este tipo de soluciones de tecnología, lo que se presentan son capturas de pantallas, print de pantallas de estos sistemas ya funcionando, ¿sí? En términos generales, esto sería digamos, el programa. Hoy por hoy, estas son las condiciones en cuanto a la propuesta económica de recupero por parte de CEPYME, y es en concepto de ANR, es decir, es un aporte no reembolsable, es un subsidio y un recupero que la Secretaría PYME, posterior a estos 8 meses y a que las pymes realicen sus rendiciones de cuentas, les devuelven el dinero a una cuenta bancaria que cada una de las pymes tiene que informar en el momento en que se presente el proyecto. Lo quiero hacer así, bien de simple, digamos, porque para que obviamente todos lo puedan tener presente.
Les dejamos ahí un ratito para que ustedes los puedan tomar nota, los canales de contacto con GESPRO, y obviamente si dentro de la audiencia y en este momento quieren hacer alguna pregunta y Obvio. demás, obviamente estamos abiertos a responder las dudas que puedan haber surgido. A ver si tienen para levantar la manito, ahí le vamos habilitando los micrófonos. Quien tenga alguna duda, consulta, de todas formas le vamos a estar compartiendo esto por mail, a estas presentaciones, O lo pueden escribir por el chat por el también. chat también. Sí. La sección de preguntas y respuestas. Si no, de todas formas, vamos a enviar un mail ahora con los datos de GESPRO, los nuestros también, los famosos artículos que les prometimos y el link al próximo webinar. Va a estar todo ahí. Exacto, lo importante respecto al programa es que de todas las pymes que estén oyendo esta presentación sepan que cualquiera de las soluciones de tecnología que Blue Draft les presentó puede ser canalizada a través del recupero de este programa. Eso es lo más importante. Después, obviamente, va a haber particularidades de cada una de las pymes que les van a ir surgiendo dudas y las vamos canalizando sin problema. Pero en principio que les quede como, digamos, como mensaje esto, la convocatoria va a estar abierta hasta el 31 de diciembre. Hasta ese momento se pueden presentar proyectos con una ejecución de 8 meses posteriores a la aprobación, con lo cual estamos hablando de que si hay pymes que resuelven en estos últimos meses del año la contratación de este tipo de soluciones, pueden ser soluciones que las apliquen en el próximo año sin problema, o también dentro de los meses de este año comenzar a hacerlo, no hay ningún inconveniente. 8 meses es el plazo máximo. Si quizás son soluciones que se pueden implementar en menor tiempo, uno coloca en el proyecto que se realizan en 2 o 3 meses y obviamente la rendición de cuentas es anterior y el recupero obviamente también es anterior. Pau, muchísimas gracias por todo lo que nos comentaste, súper claro, súper rápido también, re bien. Bueno, le vamos a estar compartiendo todo, muchísimas gracias a los que participaron, les dejé el link también para que se puedan conectar al próximo webinar. Adelantamos la sorpresa del próximo. Dale. ¿Le decimos algo? En el próximo webinar vamos a estar trabajando con ustedes, con quienes hayan participado acá, quienes se suscriban y participen. Después nuestra idea es trabajar en particular con sus datos y darle el beneficio y la posibilidad de que ya tengan todos sus datos estructurados a nivel real dentro de distintas herramientas, en particular Complica. Y bueno, la verdad que van a tener una gran posibilidad de estructurar sus datos y lo vamos a estar acompañando en este proceso. Así que lo esperamos en el próximo webinar. Vamos a hacer después toda una demo y después vamos a estar charlando con ustedes para poder ir trabajar con sus datos. A ver, acá estamos todo el equipo. Vení, Julio, vamos. Dale. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.